Buenas noches, ¿cómo están? Este es otro video de curso de refrigeración. Estamos en la etapa de diagnóstico. Bueno, como ya hemos visto anteriormente, compartió un manual, de reparación de fallas de refrigeradores y pues ya nos corresponde la etapa de diagnóstico. Como tal, pues no es necesario memorizar las fallas de la A a la Z, sabérselas del derecho y al revés, entender hasta ese punto, memorizarse todo, no es muy necesario. Porque pues uno como técnico, por ejemplo, ustedes descargan el manual, lo tienen en su teléfono y pueden revisar en cualquier momento, pueden usar el navegador de internet para buscar sus respuestas y hay infinidad de fuentes para encontrar las respuestas a sus dudas. Lo único que yo pido es razonamiento. Tú puedes leer un manual, puedes investigar una falla, pero también de tu parte debe de haber una cierta comprensión y raciocinio del tema para poder desarrollar las pruebas diagnósticas, poder deducir fallas, poder aplicar métodos para llegar a la falla adecuada antes de cometer más errores que puedan llevar a estropear el equipo en mayor medida. ¿Sí? Hay protocolos referentes a fallas que se aplican primero unos después que otros. Por descarte se va descartando, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer un diagnóstico, pero te vas con un método final o un método intermedio y no te vas por el primer método, la primera opción, pues a lo mejor no, pero existe la posibilidad que puedas estropear más el equipo. ¿Sí? Hay muchos ejemplos, pero bueno, vamos a profundizar ya en la cuestión de diagnóstico. Yo quiero que ustedes se desprendan de esa cuestión de memorización, de esa cuestión conceptual. Vamos a separarnos de la conceptualización de temas y vamos a llevarlo a la lógica. Por ejemplo, voy a poner de ejemplo el bimetal. Haz una pausa en el video, no sin antes contestarme, ¿cuál es la función del bimetal? Pausa el video y contesta. Bueno, si tú no batallaste para encontrar la respuesta, muy bien, vamos bien. Entendemos que el metal es el encargado de suministrar corriente eléctrica de resistencia cuando el refrigerador se encuentra en su ciclo de deshielo. Esta energía eléctrica se la suministra el timer, quien es el distribuidor de corriente eléctrica entre el sistema de operación y el sistema de deshielo. Estamos en lo correcto al decir eso, ¿no? Quizá tú definiste nada más ese encargado de activar la resistencia para que descongele la escarcha en exceso que tiene el congelador. Es una buena respuesta. Pero bueno, como tal, esa es la función que efectúa el bimetal dentro de un refrigerador, dentro de un equipo, un frigorífico doméstico, refrigerador doméstico, en relación al sistema de deshielo. Pero, ¿cuál es la función en sí del bimetal? ¿Cuál es el concepto en sí del bimetal? ¿Sí? El bimetal funciona como un interruptor que está normalmente abierto o cerrado. Si tú, vamos a poner un ejemplo un tanto banal, un tanto bobo, pero es para que ustedes lo puedan comprender a mayor razón. Tomamos el bimetal, lo extraemos, ¿sí? Es más, tomamos el metal, sí, lo extraemos y lo conectamos a un circuito eléctrico en serie, uno básico. No es necesario anexarles imágenes en este video. Ya todos esperemos que ya tengan, les diga, un circuito eléctrico en serie básico con únicamente un receptor y un interruptor. Un receptor sería un foco y un interruptor, pues en este caso vamos a agregar al metal. Si nosotros conectamos, le damos corriente eléctrica a ese circuito, mi pregunta es, ¿va a encender o no va a encender el foco? Haz una pausa del video y piénsalo. Estamos a temperatura ambiente, en una temperatura normal, 30 a 35 grados, aquí en donde estamos, en esta zona, temperatura ambiente. Conectamos el equipo
¿va a encender o no va a encender el foco? La respuesta es no, no va a encender el foco porque el bimetal a una temperatura ambiente es un dispositivo que está normalmente abierto. ¿Sí? El bimetal es un sensor, un interruptor que funciona como sensor de temperatura, quien tiene su coeficiente de temperatura, es decir, que a cierta temperatura va a estar abierto, abriendo el circuito, y a cierta temperatura va a estar cerrando ese circuito. ¿Cómo es ese coeficiente de temperatura? Ahora contéstame eso. ¿Cómo crees que tú sea? Exacto. Un bimetal a temperaturas muy bajas, vamos a dar un rasgo, un valor. Un bimetal a una temperatura de menos 5 grados centígrados va a estar cerrado. ¿Qué significa con cerrado? Pues permitiendo el paso de corriente eléctrica. Si nosotros estuviéramos en un lugar ambiente donde hace mucho frío, unos 30, 40, 50 grados centígrados, que sería la temperatura de ahí, de ese lugar, nos vamos con ese circuito, con ese bimetal, con ese foco, con esa clavija y le damos corriente eléctrica, existe la posibilidad que el bimetal sense esa temperatura baja y va a encender el foco. ¿Sí? Porque es su ambiente en el cual va a estar cerrado. Por el contrario, si estamos en un lugar con una temperatura ambiente normal de 30, 35 grados centígrados, 25, 20, 15, el bimetal va a estar abierto. Tiene un coeficiente de temperatura Na. O sea, el bimetal va a estar abierto a una temperatura ambiente. Y bajo ese concepto, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. Entonces, antes que eso, ya entendimos un poco más de bimetal. ¿Sí? El bimetal, entonces, es un elemento que funciona como un interruptor que abre y cierra un circuito eléctrico. ¿Ok? Si lo ponemos en un refrigerador, entonces ya la función es activar la resistencia. Cuando el timer suministre corriente eléctrica al sistema de deshielo y nos encontremos con un exceso de escarcha. ¿Cómo va a detectar ese exceso de escarcha? No es que el metal tenga un rayo láser y vaya a ver, hay hielo, lo voy a descongelar. No, lo detecta porque es un sensor de temperatura. Al tener una presencia de escarcha, pues obviamente va a hacer frío. Y sí, va a ser una temperatura por debajo de los 5 grados centígrados y el bimetal va a cerrar el circuito y va a permitir que la resistencia descongele y se active. Ahora, bajo todos estos conceptos que te he dado, tratando de llevarte al razonamiento, contesta. Si recuerdas muy bien, a lo mejor si le diste una ayudita manual, ¿sí? Ok. Si no lo recuerdas o no recuerdas, no pasa nada. Pero bueno, antes de ir al manual, con toda honestidad, ¿sí? Contéstate y contesta. ¿Cómo nosotros, ese bimetal que acabas de conseguir, ese bimetal que acabas de ir a conseguir a la chatarrera, a un taller de refrigeración, cómo yo puedo verificar que ese bimetal funciona? ¿Cómo puedo verificar que ese bimetal, al momento yo de integrarlo a un sistema de deshielo de un refrigerador doméstico, va a ser su función? ¿Cómo lo podemos averiguar? Piénsenlo. Pausen el video y piénsenlo muy bien. Ahora, si no pudiste, si no tienes la manera de recordarlo, si con esta lógica no te das una idea, no pasa nada. Ves y ojea el manual, dale una leidita, buscan unas fuentes de internet, ¿sí? Pero respóndeme, la siguiente actividad quiero yo que tú me respondas y te grabes en un video en no más de un minuto y medio, y me digas cómo diagnosticamos ese bimetal. Y también me van a agregar cómo diagnosticamos una resistencia, cómo diagnosticarías un termostato, cómo se diagnosticaría un ventilador de congelado. Si tú puedes dar con el clavo, puedes entender cómo se diagnostica un metal, el termostato pues no se te va a dificultar.
si nos damos cuenta y podemos entender y se acuerdan de esas explicaciones mías, entendemos que bimetal es un elemento que funciona a inversa. Quiere decir que a una temperatura ambiente, a diferencia de bimetal que va a estar abierto, el termostato a una temperatura ambiente pues va a estar cerrado, porque a una temperatura ambiente se requiere frío, se requiere trabajo de compresor. A estas alturas ya entendemos cuál es la función del termostato, entonces no es necesario volver a profundizar en lo mismo. ¿Okay?